vayan, dejen sus cartas al frente del laboratorio de fisiología por el Día de la Amistad. Ya que quedan todos cordialmente invitados para que dejen sus manifestaciones escritas, ya no por WhatsApp. Ya, entonces empezamos. Hemos quedado en la anterior clase en esta parte del aparato respiratorio. Es la última parte. Luego vamos a pasar a aparato digestivo. ¿Ya? El lenguaje consta de dos funciones mecánicas básicas, que es la fonación y la articulación. La articulación también está dado por los elementos resonadores, que lo vamos a ver posteriormente. La fonación se produce en la laringe y la articulación, obviamente, en la boca. Como dijimos, gracias a la laringe se produce la fonación, principalmente en las cuerdas vocales, que están ubicadas en la parte lateral de la laringe, hacia el centro de la glotis para producir la voz. Aquí pueden ver, estas son las cuerdas vocales, que seguro ya lo han visto en anatomía, que se encuentran en la parte lateral de la laringe. La articulación son tres órganos principales de la articulación, que gracias a ellos podemos hablar, que son los labios, la lengua y el paladar blando, y también apoyados por los resonadores, que son la boca, la nariz, los senos nasales, la faringe y la caja torácica. Gracias a estos resonadores hacemos que nuestra voz se amplíe. No hay pacientes, ya van a ver ustedes en consulta, que tienen estados patológicos en las fosas, en los senos nasales, y la voz va cambiando, ¿no? Se ven más opacas las fosas. La ventilación pulmonar es el volumen de aire inspirado y expirado en cada respiración normal. Esto ya habíamos tocado anteriormente. En la altura es aproximadamente de 5 litros y en la costa de 6 litros por razones obvias. La elasticidad mecánica del pulmón o compliance pulmonar no varía con la altura, ¿no? Que es la capacidad que tienen los pulmones de ampliarse. Si lo ejemplificamos, es como un globo. Cuando un globo es muy grueso, no tiene una elasticidad mecánica, pero si tenemos un globo que es elástico y delgado, vamos a tener una buena compliance pulmonar. Es igual que si tenemos unos pulmones elásticos, fisiológicamente estables, vamos a tener una buena compliance pulmonar, que es de 160 a 200 ml por centímetro de agua. Gracias. La frecuencia respiratoria. Vamos a ver comparaciones a nivel de la costa. En el recién nacido son de 58 a 68 respiraciones por minuto. A los 5 años esto va disminuyendo, que es 24, a los 15 a 20 años 18, y a los 20 años adelante es de 20 respiraciones por minuto. En nuestra altura, en un recién nacido de 60 a 70 respiraciones por minuto, en 5 años 26, de 15 a 20 años va bajando a 20, y de 20 años para adelante, una persona ya adulta, 16 respiraciones por minuto. Si vemos, hay un promedio, ¿no? Para la costa disminuye 2 frecuencias en todas las edades. Aquí tenemos algunos patrones de respiración. ¿Qué quiere decir eupnea? Respiración normal. Taquipnea es la frecuencia respiratoria acelerada, lo contrario es la arritmia. Y dispnea es la frecuencia respiratoria dificultosa, ¿no? O hambre de aire, que vimos en la anterior clase. Y la apnea es cuando no se producen movimientos respiratorios. En algunos procesos patológicos tenemos apnea, y también podemos ver la apnea del sueño, que después en una etapa de nuestras clases vamos a tratar sobre ello. La respuesta ventilatoria de los centros a estímulos como el oxígeno, el dióxido de carbono y el hidrógeno es inferior en la altura. El gradiente alveolo capilar para el oxígeno es menor en la altura que en la costa, obviamente porque tenemos menos oxígeno a este nivel de altura que tenemos. Ahora, esto es importante, ¿no? Los volúmenes respiratorios, perdón.
los volúmenes respiratorios. El aire corriente es el volumen que se inspira y expira en un ciclo respiratorio tranquilo normal. El aire inspirado de reserva es aquel aire que es expirado después de una expiración tranquila y normal. El aire expirado de reserva es el máximo volumen que puede ser expirado después de una respiración tranquila y normal. Y el aire residual es aquel que permanece en los pulmones después de un esfuerzo respiratorio máximo. Tenemos volúmenes respiratorios que están conformados por dos o más, que es la capacidad pulmonar total, ¿no? Es la cantidad de aire que contienen los pulmones al final de una inspiración máxima. Y es igual al aire inspirado de reserva, ¿no? Más el aire, ¿qué era esto? El aire corriente más el aire expirado de reserva y el aire residual, ¿no? La capacidad vital, que es la máxima cantidad de aire que puede ser expirado después de una inspiración máxima, que es la sumatoria del aire inspirado de reserva más el aire, ¿qué era? Corriente. Ya están durmiendo. Y más el aire expirado de reserva. La capacidad residual funcional es la sumatoria del aire expirado de reserva más el aire residual. Y la capacidad inspiratoria, que es la máxima cantidad de aire que puede inspirarse después de una expiración normal, que es el aire inspirado de reserva más el aire residual. ¿Ya? Con esto acabamos todo lo que es aparato respiratorio. ¿Qué tal? ¿Cortito o no? Muy cortito. Ya vamos a continuar con aparato digestivo. Ya, el aparato digestivo. Vamos a empezar. Como ustedes saben, el tercer parcial son dos temas importantes, que es el aparato respiratorio y el aparato digestivo. ¿Por qué tocamos estos dos aparatos? Porque obviamente son bien importantes para lo que conlleva en lo que vamos a trabajar toda nuestra vida, ¿no? No básicamente es la boca, no se enfoquen en un paciente básicamente en la boca o en los dientes. Tenemos que ver varios parámetros. Si vamos a observar a un paciente de forma integral, vamos a poder captar varias patologías, ¿no? Incluso vamos a poder derivar a algunos especialistas para que nos vaya muy bien en nuestro tratamiento integral. Ya. ¿Cuál es el objetivo principal del aparato digestivo? Obviamente es el proporcionar al organismo nutrientes, vitaminas, minerales y líquidos de forma continua. ¿Cuál es el recorrido que hacen estos alimentos? Van de la boca al esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y alto. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque quisiera que todos estuviésemos así, ¿no? Pero ya después estamos comiendo tucumanas, pollito a la broster, estamos en la verbena tomando té con té. Sucumbe. Ya. ¿Cuáles son las funciones generales del aparato digestivo? Son cuatro: la propulsión y mezcla, la secreción de jugos digestivos, la digestión de alimentos y la absorción de estos alimentos. La propulsión y la mezcla se lleva en la boca y en el estómago. La secreción de jugos digestivos, que van desde la boca, ¿no? Desde la boca por las glándulas salivales, y en el estómago, donde se van a secretar jugos pancreáticos, jugos biliares. La digestión de alimentos, que se hace en el estómago y en los intestinos, y la absorción de alimentos, que se hace en el intestino delgado, en la mayoría, en el mayor porcentaje, y en un menor porcentaje en el intestino grueso.
Secreción gastrointestinal y tipos anatómicos de glándulas. Tenemos 4, que son las glándulas mucosas unicelulares, las glándulas tubulares profundas, las glándulas en invaginaciones epiteliales y las glándulas complejas asociadas. De estas, las más importantes son las asociadas, porque van a funcionar a las glándulas salivales, a las glándulas pancreáticas y a las glándulas que se encuentran en el hígado, ¿no? ¿Cuál es su función principal? La de secretar sustancias que facilitan la digestión y participan en la emulsificación de alimentos. Luego tenemos las glándulas mucosas unicelulares, que están en casi todo el epitelio digestivo, las tubulares profundas, que están en el estómago y parte alta del duodeno, y las glándulas en invaginaciones epiteliales, que se encuentran en las depresiones de las mucosas. Estas también, si van a repasar la literatura, son bien citadas, porque en el intestino delgado se llaman criptas de Liverpool. Anatomía fisiológica del tubo digestivo. Tenemos 5 estructuras del tubo digestivo, hablando fisiológicamente, ¿no? Que es una estructura serosa, una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, una submucosa y una mucosa. Y tenemos 2 plexos importantes en el tubo digestivo, que son el plexo mientérico y el plexo submucoso, que también se llama el Meissner. El plexo submucoso, que se encuentra obviamente en la submucosa, regula la secreción glandular y el flujo sanguíneo local. Y el plexo mientérico, que también se llama Widerbach, ubicado entre las capas musculares longitudinales y circulares. ¿Cuál es la función principal de este plexo? Que regula la motilidad del tubo digestivo. Mecanismos de estimulación de las glándulas digestivas. La presencia de alimentos obviamente va a provocar esta estimulación. La estimulación empieza cuando se secretan jugos digestivos en la región del tubo digestivo. ¿Cuáles son estos mecanismos de estimulación? Los táctiles, los químicos y la distensión de la pared. Táctiles, obviamente, cuando el alimento ingresa al intestino, va a ser estimulado para secretar y empezar el peristaltismo, que es importante en la digestión. La irritación química, cuando nosotros introducimos a nuestro aparato digestivo elementos irritantes químicos, van a hacer que estos los rechacen. Y la distensión de la pared, ¿no? Esta estimulación, cuando ya siente que el aparato digestivo está lleno, hace que esto lo evite, ¿no? o que haga un reflujo, o que haga el reflejo de vómito. Ahora, la estimulación autónoma de la secreción está dado por la estimulación parasimpática y la simpática. ¿No? La parasimpática aumenta la secreción glandular, actúa principalmente en el medio vago. Y la estimulación simpática puede aumentar, ¿no? Las dos son básicamente importantes, y el aparato digestivo está dado por estos 2 tipos de estimulación autónoma. El control hormonal de la secreción glandular, ¿no? Las hormonas principales son la gastrina, la secretina y la colecistocinina, o también llamada colecistoquinina, ¿no? Estas 3 hormonas son principales para el aparato digestivo. La gastrina estimula la secreción del ácido gástrico, la secretina del jugo pancreático y la colecistocinina provoca contracción de la vesícula biliar, estimula la salida de las enzimas pancreáticas. Aquí vamos a ver más desarrollado. La gastrina estimula la secreción del ácido clorhídrico, la pepsina y el factor intrínseco en el estómago. Está producida por las células G. Su liberación se activa por el medio vago o por la acetilcolina. Es una hormona muy potente, 1500 veces más que la histamina. La secretina está estimulada por la secreción
de agua y bicarbonato en el páncreas, producida por las células S a diferencia de la gastrina. Y la colecistocinina, ¿no? O también llamada pancreosinina, o aquí tenemos la abreviación de la colecistoquinina, que tiene esos tres nombres, que estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas. Entonces no se olviden, estas tres hormonas son las principales, ¿no?, para la secreción glandular en el aparato digestivo: gastrina, secretina y colecistocinina. ¿Cuáles son los mecanismos básicos de la secreción por las células glandulares? El ingreso de nutrientes, síntesis de sustancias y luego la producción de energía. Las células glandulares siguen ciertos procesos para producir y liberar sustancias orgánicas, ¿no? La primera es el ingreso de los nutrientes. Los nutrientes son necesarios para formar las secreciones que llegan a la célula, a las células desde los capilares sanguíneos, mediante difusión o transporte activo. La síntesis de sustancias, ¿no? Esta energía dada por el ATP se usa junto con otros compuestos para crear las sustancias orgánicas que luego serán secretadas. La producción del ATP, ¿no?, gracias a las mitocondrias ubicadas en la base de la célula, genera energía en forma de ATP que es vital para los procesos celulares. Bueno, secreción de agua y electrolitos. Las glándulas necesitan expulsar agua y sales. Esto ocurre gracias a la estimulación nerviosa y a la atracción de otros iones. Obviamente, a la estimulación nerviosa, el sistema nervioso activa una zona, ¿no?, de la membrana celular, provocando que entren iones de cloro al interior de la célula mediante transporte activo. Y la atracción de estos iones en el interior de la célula donde se vuelve electronegativo, atrayendo iones positivos y permitiendo que estos crucen la membrana también. Ahora pasamos a un punto bien importante, que es la boca, ¿no? En la boca comienza todo lo que es el proceso digestivo. Es por eso que nosotros vamos a ser profesionales importantes, no solamente reemplazando dientes, tenemos que ver varios aspectos como la articulación temporomandibular, los músculos masticadores, las glándulas salivales, que luego vamos a entrar ya en el cuarto parcial, que es mucho más objetivo hacia nuestra profesión. Entonces los alimentos se mezclan en la boca con la saliva, que es un fluido bien importante en el aparato digestivo, que facilita la lubricación y la preparación para el paso hacia el esófago. La saliva es producida, como ya saben y han llevado seguro en anatomía, por las glándulas salivales que están ubicadas de forma simétrica, ¿no?, que son la parótida, las submaxilares y las sublinguales. Cada una tiene una inervación parasimpática específica, un tipo de saliva que produce y un porcentaje de participación en la secreción total. Este parámetro es muy importante. Se secreta más o menos 1 litro de saliva al día, con un pH entre 6 a 7, que es un promedio del pH en la saliva para iniciar la digestión. Y hay dos tipos principales de saliva, que son la serosa y la mucosa. La serosa, que tiene tialina, que inicia la digestión de almidones, y la mucosa, que contiene mucina, que lubrica los alimentos para facilitar su paso. ¿Qué es lo más importante en esta diapositiva? El pH de la saliva. Si tenemos un pH muy ácido, vamos a tener problemas en los dientes, y eso también es bien importante identificarlo, ya que si tenemos un pH muy ácido, vamos a tener problemas dentales como erosiones o descalcificaciones. ¿Cómo notamos esto en los pacientes? Vamos a ver dientes muy blanquecinos, ¿no?, o que se tornan lechosos, y el esmalte es muy poroso. Cuando nosotros hacemos un sondeo, el esmalte se va desmoronando. Y al contrario, cuando tenemos un pH muy básico, vamos a tener la acumulación de mucha placa bacteriana. Entonces es bien importante saber qué tipo de saliva también tenemos en la boca de nuestro paciente. Funciones de la saliva son 7 básicamente, ¿no? La primera, facilita la deglución de los alimentos.
La segunda disuelve las moléculas que activan los receptores del gusto. La tercera mantiene la humedad de la boca y sus tejidos. La 4 ayudan al movimiento de la lengua y labios, favoreciendo el lenguaje. 5 limpia la boca y los dientes. 6 tiene un efecto antibacteriano. 7 su presencia o ausencia influye directamente en la aparición de caries. ¿No? Tenemos muchos pacientes que van a venir a la consulta donde van a ver que tienen poca saliva, ¿no? Que tienen serostomía. Mayormente les pasa a los pacientes diabéticos. Van a ver que sus encías están inflamadas o también que van a tener problemas en el esmalte y tienen una halitosis muy fuerte. La secreción basal de saliva en reposo se produce alrededor de 0.5 ml de saliva por minuto del tipo mucoso. La secreción es continua durante el día y disminuye por la noche. Está controlada por reflejos del bulbo raquídeo activados por estímulos gustativos y táctiles, sin intervención de la corteza cerebral. Función de la saliva para la higiene bucal. Son 3, ¿no? Que es la limpieza mecánica, ¿no? Porque el flujo salival arrastra bacterias y restos alimenticios. Acción antimicrobiana, contiene el ion tiosinato y lisocima que destruyen bacterias y dificultan su reproducción, y la presencia de anticuerpos que combaten las bacterias de la caries. Cuando hay poca saliva, como les iba explicando anteriormente, la boca se vuelve más vulnerable a infecciones, úlceras y deterioro. Alteraciones en la producción de la saliva. La producción puede alterarse tanto en exceso como en deficiencia, y esta puede ser la telefonía, o también llamada cialía, que es la poca o nula producción de saliva, que pueden ser en algunos procesos patológicos. La cialorrea o hipercialía, producción excesiva, y los cialolitos, ¿no? Que son cálculos que obstruyen los conductos salivales. La regulación de la secreción salival está dada por glándulas salivales que son controladas por señales nerviosas parasimpáticas activadas por estímulos de sabor y tacto en la boca. El sabor ácido es el que más estimula la secreción salival, aumentando el flujo hasta 5 o 8 ml por minuto, lo que representa de 8 veces más que el ritmo basal. Los estímulos táctiles suaves aumentan la salivación, los objetos ásperos la reducen. Efectos químicos, el gusto y el olfato. El gusto y el olfato nos ayudan a distinguir alimentos nutritivos de los tóxicos o desagradables, y el olfato nos permite identificar olores únicos. Entonces, el gusto y el olfato trabajan de forma sincrónica. El gusto se basa en los botones gustativos de la boca, pero el olfato también influye. Si nosotros al momento de alimentarnos vamos a sentir un sabor agradable, obviamente el gusto también va a ser estimulado. Además, perciben la textura y el efecto de sustancias como la pimienta, el comino, el ajo. El gusto nos guía para elegir los alimentos. Secreciones primarias del gusto. El sabor agrio, que es provocado por los ácidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor acidez hay mayor o es más intensa la sensación. El salado lo generan obviamente las sales, ¿no? Los cationes de sodio. El sabor dulce no depende de una sola sustancia, no lo causan también azúcares, alcoholes, aldehídos y aminoácidos. El sabor amargo es producido por sustancias orgánicas o alcaloides, actúa como mecanismo de defensa y nos advierte de posibles toxinas. Aquí podemos ver en este gráfico dónde están estimulados mayormente estos sabores. El sabor salado está estimulado en la parte lateral cerca a la punta de la lengua, el sabor dulce en la punta de la lengua, el ácido que está plenamente en la parte lateral y el amargo que está en la base de la lengua. El umbral del sabor, ¿no? Cada sabor necesita una concentración mínima para ser detectado.
Si vemos en esta diapositiva, los que son más perceptibles son el ácido, que tiene un 0.0009 moles, ¿no? Como el ácido clorhídrico, y el amargo, que es mucho más perceptible, que tiene un 0.000008 moles. Entonces, ¿no? El sabor amargo tiene un umbral más bajo, indicando su función de alarma frente a sustancias tóxicas. La ceguera del gusto. Hay algunas personas que no detectan ciertos sabores, especialmente los derivados de la tiourea, que se usa la feniltiocarbamida para identificar esta condición, ¿no? Afecta un 15 a 30% de la población, evidenciando una variación genética en la percepción del gusto. Localización de las yemas gustativas. Las yemas gustativas están alojadas en las papilas gustativas, ¿no? Son sensores. Aquí tenemos unas yemas gustativas que están alojadas en estas papilas gustativas, ¿no? Tenemos las papilas circunvaladas, que contienen la mayor parte de las yemas gustativas. Están en forma de V al fondo de la lengua, estas las circunvaladas. Las papilas pungiformes, ubicadas en la parte anterior y plana de la lengua, de cantidad moderada, tienen yemas. Las papilas foliáceas se encuentran en los pliegues laterales de la lengua, en esta parte, y tienen una cantidad moderada de yemas gustativas. La distribución de los sabores ya vimos, ¿no? El dulce en la punta de la lengua, el salado en la punta y bordes anteriores, el agrio en las laterales y el amargo en la parte posterior de la base de la lengua. La estimulación simpática de la secreción salival. Se produce una salivación leve, mucho menor que la parasimpática. Los nervios simpáticos vienen de los ganglios cervicales superiores, acompañan a los vasos sanguíneos hasta la glándula salival, ¿no? Este efecto principalmente a las glándulas submaxilares, sin impacto en las paredes. Y esta es la estimulación parasimpática de la secreción salival. La estimulación parasimpática produce una salivación acuosa con bajo contenido de compuestos orgánicos. Estimula la vasodilatación en las glándulas salivales. Factores que influyen en la secreción. La irrigación sanguínea es clave para la secreción salival adecuada. La salivación dilata los vasos sanguíneos, aumentando los nutrientes en la zona. La calicreína, liberada por células salivales, se convierte en bradiquinina, que es un fuerte vasodilatador. La secreción esofágica tiene una función importante. Es mucosa y sirve para lubricar y facilitar la deglución. Las glándulas del esófago pueden ser sencillas o compuestas. Estas tienen la acción de secretar moco, que protege la mucosa de lesiones y neutraliza el reflujo del jugo gástrico, especialmente en la unión esofágica gástrica. Pese a esta protección, pueden aparecer úlceras péptidas o pépticas en el extremo inferior. ¿Por qué aparecen estas úlceras? Obviamente porque las personas, nuestros pacientes, abusan de los alimentos picantes, o de los alimentos irritantes, o de los alimentos que tienen mucho químico. A pesar de eso, esta función de la secreción mucosa esofágica es bien importante, pero cuando es exagerada es vencida y se van formando úlceras. Secreción refleja experimental. Pablo colocaba una carne cerca del hocico de un perro, lo que provocaba salivación natural. Cada vez que ofrecía la carne hacía sonar una campana justo antes. Con el tiempo el perro salivaba solo con el sonido, aunque no hubiera carne. Este es un experimento de la secreción refleja experimental. Yo pienso que nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando vamos a veces a almorzar y hay alguien que se ha pedido un plato más rico y a nosotros nos ha tocado un plato nada que ver, empezamos a salivar, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo la secreción salival puede ser condicionada por estímulos aprendidos. Vamos a quedar en esta parte. Nos falta ya 2 clases solamente.
Así que les pido que vengan. Como les dije anteriormente, el examen, el tercer parcial, está programado para el 12, ¿verdad?